espacio Amaneciendo al Día. Dije que íbamos a tratar el tema un poco de Dominicana Limpia para entender en qué consiste. A mí me gustaría primero que hagamos un esfuerzo por describir la situación actual en la que se encuentra el proceso del tratado de los desechos sólidos en la República Dominicana. ¿Cuál es la forma en la que se procesa la basura y cómo se hace todo? Bueno, la situación comienza justamente con tener un elemento determinado que signifique basura. Este podrá ser degradable o no, pero quiero concentrarme más que en esa materia biodegradable, que es la que viene, por ejemplo, una cáscara de guineo, los residuos de la comida y de la casa y demás. Todo aquello es biodegradable. Yo quiero referirme, por ejemplo, a la fundita de una funda de arroz de 2 libras, es decir, el envase en el que viene ese arroz. Primero, para poder ser legal en la República Dominicana, tiene que tener un registro sanitario. Ese registro sanitario es como una especie de pago de impuestos al Estado para que tú puedas, para que el Estado entonces disponga finalmente de esa funda en la que se envasó el arroz. Ese es el primer lugar por donde República Dominicana viene siendo vulnerada en sus normas en materia del tratado de desechos sólidos. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de industrias y de empresas que venden productos que generan al final niveles importantes de basura, de desechos sólidos, no todos tienen los registros del lugar, no todos pagan ese impuesto del lugar y finalmente sí terminan vendiendo el producto y el producto a su vez convirtiéndose en basura después que es utilizado por los ciudadanos. Ahí viene el primer problema de todo el tema de la basura. Bueno, pero después, entonces ya se tiene la basura. ¿Dónde está el segundo problema? Bueno, el segundo problema está en la falta de conciencia de la mayor parte de los dominicanos, de la falta de una educación en materia del tratado de desechos sólidos que hace que no dispongamos de los desechos a un lugar adecuado, que no lo llevemos a un lugar adecuado para que desde ahí sea trasladado a un determinado vertedero. Ese es el otro problema, es decir, la falta de conciencia ciudadana de cómo debe comportarse, de cómo debe manejar el tema de los desechos sólidos. Bueno, ¿cuál otro problema sigue? Bueno, después de eso sigue entonces la deficiencia que tienen los ayuntamientos en la recogida de la basura. Por 2 razones. La primera razón se deriva del hecho de que si en las casas, si los ciudadanos no somos capaces de disponer la basura en un punto clave para que el camión y las autoridades puedan pasar a recogerla, entonces ya eso hace que el trabajo del ayuntamiento no sea tan efectivo. Pero segunda razón por la que se tiene problemas con relación al trabajo de los ayuntamientos, la falta de los recursos. No todos los ayuntamientos tienen los recursos necesarios para establecer en sus municipios rutas y frecuencias que permitan tener siempre, llevar a cabo el bote de las basuras de modo adecuado. Es decir, ese sería el tercer problema. Veamos entonces otro problema que también lo atacaría Dominicana Limpia. La disposición final. Es decir, después que el camión recoge la basura, que ya está en el camión, ¿dónde se lleva esa basura? Pero antes de él, podemos también detallar el problema que existen en cada una de las ciudades importantes de nuestro país con relación a la hora de botar la basura. Bueno, normalmente el recogedor de basura no tiene el adiestramiento necesario para el trabajo que está haciendo y termina dejando el pavimento todo sucio después que recoge la basura en un determinado lugar. Es decir, toma los tanques, los vacía. Pero ¿qué pasa? Que como esos tanques están abiertos y nosotros vivimos en el trópico, normalmente llueve y demás, entonces toda la lluvia que cae en esos tanques abiertos y todo aquello se convierte en un lixiviado que es un contaminante de una categoría mayor. Es penoso. Entonces, si se dan cuenta, ahí vamos describiendo una escala de problemas, pero después de esa mal recogida, en la que se queda sucio el pavimento y en la que el mal olor es terrible y daña a todo el que está en la proximidad de donde se está haciendo esa escena de tomar la basura y ponerla en el camión. Después de eso entonces vamos a la disposición final de la basura. Esos son los famosos vertederos. Los vertederos que en nuestro país lamentablemente no son vertederos, son basureros. Y son basureros porque no hay ningún tipo de criterio para el trato de los desechos. Entonces, ese problema de la disposición final
recae en situaciones como la que puedo ejemplificar en este momento. El caso del vertedero de Duquesa. El vertedero de Duquesa, que ustedes conocen, que es un dolor de cabeza permanente para el Estado, para los ayuntamientos. Un vertedero que ha tenido una respuesta diligente por parte del actual alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco, que se ha puesto de frente, bien puesto y bien parado, para demostrarle a las autoridades de Duquesa que la actuación de ellos no estaba siendo correcta. Es decir, esa es parte de la problemática ya de la disposición final. Pero ¿por qué esa problemática es mayor? Bueno, porque, señores, República Dominicana tiene nada más y nada menos que alrededor de 140 vertederos a cielo abierto. 140 vertederos. La ciudad de Nueva York tiene alrededor de 23 millones de habitantes. Solo esa ciudad, solo ese estado, Nueva York. Y ustedes saben, hay alrededor de 3 vertederos en Nueva York. 3 espacios para verter la basura. La clasifican, se aprovecha lo que se va a aprovechar, la biodegradable se procesa para otros, para cosas diferentes, y al final el proceso termina en paz. En paz es sin atacar el medio ambiente y resolviendo el problema de la basura. Ese es nuestro mayor objetivo, pero no es posible que con 140 vertederos nosotros pretendamos que podemos gestionar del modo correcto la basura. La realidad es que nosotros producimos alrededor de 14.500 toneladas diarias de basura. Y de esas 14.500 toneladas diarias, alrededor del 80% está concentrado en los grandes municipios del país. Dígase primero en la zona urbana y después en los municipios cabeceras de provincia, que también tienen cierta incidencia en la producción de basura o de desechos sólidos. Esto que acabo de hacer es un poco describir cuál es la problemática nacional en materia de los desechos sólidos. La realidad es que muchos de esos vertederos están en las proximidades de los ríos. Y ahorita le mencioné una palabra, que es el lixiviado. Ese lixiviado, después que la basura se bota en cada uno de esos vertederos, termina llegando a las cañadas, a los ríos, y esto entonces contamina de un modo tal todos aquellos afluentes que hasta parte importante de la flora correspondiente a la pendiente por donde va ese río resulta afectada, pero igual resulta la fauna acuática de cada uno de esos ríos. Es decir, la contaminación es permanente en República Dominicana en la actualidad en materia del tratado de los desechos sólidos. Todo ese es el problema. Ahora, para ese gran problema que yo de algún modo me he permitido describir en esta mañana, ¿cuál ha sido la solución que se ha propuesto? Y que dicho sea de paso, a mí siempre me gusta dejar claro dónde nació esa solución. Esa solución nació un poco en Atabey, nació con Domingo Contreras, que de repente pudo nuclear muchísimos sectores y entonces llevarle al presidente un condensado, una propuesta a la que el presidente también le hizo sus modificaciones, y de ahí es que nace Dominicana Limpia. ¿En qué consiste Dominicana Limpia? Bueno, en dar respuesta, en dar solución a cada uno de estos problemas que yo le vine explicando, en lo que consiste el problema de los desechos sólidos en la República Dominicana. Mañana, porque ya el tiempo se nos hace imposible, seguiremos hablando un poco de Dominicana Limpia para explicar entonces de modo detallado en qué consiste, cómo Dominicana Limpia atacaría cada uno de los elementos negativos que tiene en la actualidad el proceso del tratado de los desechos sólidos en la República Dominicana. Gracias por estar ahí. Gracias por el favor de su sintonía. Nos vemos mañana, Dios mediante, en otra entrega de su programa Amaneciendo al Día. Sean felices.